Bienvenidas y bienvenidos a la clase sobre Arquímedes. Arquímedes fue un físico de la Grecia antigua que descubrió cómo calcular y relacionar el volumen de un sólido sumergido con el desplazamiento del líquido. Y nos dijo que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza igual en sentido contrario al peso del líquido desalojado. Esta fuerza se llama el empuje. Es una fuerza vertical hacia arriba que se opone al peso y a la acción de la gravedad. Eso nos permite entender por qué cuando estamos en el agua logramos cargar objetos que en la tierra no podríamos ni desplazar. El agua nos ayuda a cargar el objeto. La fórmula del empuje es la siguiente. El empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del sólido sumergido, dado en metros cúbicos. Vamos a ver y aplicar esto a tres ejemplos. Tengo aquí tres vasos que contienen el mismo volumen de líquidos. Uno tiene aceite, el otro agua con sal y el último tiene agua. En cada uno voy a colocar un huevo que están los tres del mismo tamaño. Observemos. El volumen del sólido es el mismo. En el primero se hunde, en el segundo flota y en el tercero no toca totalmente el fondo, está en equilibrio en el agua. Vemos que el volumen es el mismo, pero sí interviene la densidad del líquido y es por eso que en la fórmula la densidad es la del líquido, no la del sólido. Si, por ejemplo, el sólido se sumerge a la mitad, para calcular el empuje que recibe este objeto, tendremos que calcular la mitad del valor del volumen total, para después colocarlos en la fórmula. Existen también varias situaciones. Si el empuje es menor que el peso del objeto, el objeto se hunde. Si el peso es igual al empuje, el objeto flota, se queda en medio del líquido, no sube, no flota totalmente y no se hunde tampoco. Si el empuje es mayor que el peso del objeto, el objeto se queda en la superficie y estará flotando. Al sumergir el objeto en el líquido, nos aparece más ligero, por lo tanto tiene un peso aparente. Es el peso del objeto una vez sumergido. La otra fórmula del empuje es peso real, el sobre la tierra, menos el peso aparente, su peso en el agua. Otra fórmula que vamos a necesitar con el principio de Arquímedes es de saber qué proporción del sólido se encuentra sumergido o se encuentra en el aire. Eso se aplica en los icebergs, esos bloques de hielo gigantes que flotan en el océano. La parte que se queda visible es muy pequeña en comparación del volumen y de la parte sumergida. Para esto se utiliza la siguiente fórmula. El volumen del sólido sumergido es igual a la densidad del sólido entre de la densidad del líquido y se multiplica por el volumen total del sólido. Esto también se utiliza para los barcos. Un barco tan grande y tan pesado debe poder flotar. ¿Qué forma le tenemos que dar? ¿Qué proporción del barco va a estar hundido y qué proporción del barco se quedará en el aire? Última fórmula que nos falta ver. En este ejemplo vamos a ver qué pasa si tengo un objeto atado de un hilo y que se va a sumergir. El ejemplo que todos utilizamos en la vida cotidiana es de un sobre de té. Aquí, ¿qué fuerzas actúan sobre el sobre? Actúa su peso, actúa el empuje del agua y también
la tensión del hilo. Yo estoy sosteniendo el sobre. El sobre está en equilibrio, su velocidad es 0. Por lo tanto, tenemos tensión del hilo más el empuje menos el peso tiene que ser igual a 0. Eso nos va a permitir despejar el valor de la tensión del hilo y en caso de un objeto pesado, por ejemplo, escoger correctamente el grosor y la resistencia de un cable. Para terminar nuestra clase, vamos a aplicar todo esto a un ejemplo. En el ejemplo, el problema nos dice que un cubo de 10 centímetros de arista, o sea, de lado, se sumerge a la mitad en agua. La masa del cubo vale 700 gramos, o sea, 0.7 kilos. Calcular el empuje que recibe este cubo. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice que el empuje es densidad del líquido, es el agua, su densidad vale 1000, por la gravedad, por el volumen del sólido sumergido. El volumen, por ser un cubo, se calcula lado por lado por lado. 10 centímetros de arista es 0.1 metros. El volumen del sólido total es 0.001 metros cúbicos, pero nos dice el problema que el cubo se sumerge a la mitad. El volumen que vamos a tomar en cuenta es la mitad de 0.001. Nos da un empuje de 4.905 newton. Otra pregunta que podría venir en el problema es calcular el peso aparente del cubo. El empuje es peso real menos peso aparente. Por lo tanto, el peso aparente es el peso real menos el empuje. El peso real lo calculo haciendo masa por gravedad, 0.7 por 9.81 y me da 6.867. Le resto el empuje que calculé anteriormente y obtengo el peso aparente, vale 1.962 newton. De esta forma se van a presentar los problemas y así se van a tener que resolver, siempre guardando en mente que es densidad del líquido y volumen del sólido sumergido. Con esto terminamos nuestra clase y nos vemos en el próximo video.